Nada puede surgir de la nada. Los primeros filósofos de Grecia fueron llamados de la naturaleza porque ante todo se interesaban en ella y en sus procesos. Dieron los primeros pasos a una manera científica de pensar, dejando a un lado la religión. Se les llamaban así a los filósofos porque fueron antes de Sócrates. El primer filósofo del que oímos hablar es Tales, de la colonia de Mileto en Asia Menor. Se dice que supo predecir mediante cálculos matemáticos un eclipse solar en el año 585 a.C. Tales opinaba que el agua es el origen de todas las cosas, y también dijo que todo está lleno de Dios. El siguiente filósofo es Anaximandro, que también vivió en Mileto. Pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de los muchos mundos que nacen y perecen en algo que él llamó lo indefinido. En ese caso, la materia prima no podía ser algo tan normal como el agua, sino algo indefinido. El tercer filósofo de Mileto fue Anaxímenes, aproximadamente 570-526 a.C., que opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Quizás había observado cómo la tierra y la arena provenían del hielo que se derretía. Asimismo, pensaba que el fuego tenía que ser aire diluido. Según Anaxímenes, tanto la tierra como el agua y el fuego tenían como origen el aire. Quizás pensaba Anaxímenes que para que surgiera la vida tendría que haber tierra, aire, fuego y agua. Esto significa que compartía con Tales la idea de que tiene que haber una materia prima que constituye la base de todos los cambios que suceden en la naturaleza. Los tres filósofos de Mileto pensaban que tenía que haber una y quizás solo una materia prima de lo que está hecho todo lo demás. Pero ¿cómo era posible que una materia se alterara de repente para convertirse en algo completamente distinto? A este problema lo podemos llamar problema de cambio. Parménides pensaba que todo lo que hay ha existido siempre, lo que era una idea muy corriente entre los griegos. Daban o menos por sentado que todo lo que existía en el mundo es eterno. Nada puede surgir de la nada, pensaba Parménides, y algo que existe tampoco puede convertirse en nada. Pero Parménides fue mucho más lejos que la mayoría. Pensaba que ningún verdadero cambio era posible. No hay nada que pueda convertirse en algo diferente a lo que es exactamente. Desde luego que Parménides sabía que precisamente la naturaleza muestra cambios constantes. Con los sentidos observaba cómo cambiaban las cosas, pero esto no concordaba con lo que decía la razón. No obstante, cuando se vio forzado a elegir entre fijarse en sus sentidos o de su razón, optó por la razón. Conocemos la expresión, si no lo veo no lo creo, pero Parménides no lo creía, ni siquiera cuando lo veía. Pensaba que los sentidos no ofrecen una imaginación errónea del mundo, una imagen que no concuerda con la razón de los seres humanos. Como filósofo consideraba que era una obligación descubrir toda clase de ilusiones. Esta fuerte fe en la razón humana se llamó racionalismo. Un racionalista es el que tiene una gran fe en la razón de las personas como fuente de su conocimiento sobre el mundo. Heráclito, aproximadamente 540-480 a.C., de Éfeso, en Asia Menor, él pensaba que precisamente los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza. Podríamos decir que Heráclito tenía más fe en lo que le decían sus sentidos que Parménides. Todo fluye, dijo Heráclito. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Heráclito también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sano. Si no tuviéramos nunca hambre, no sabríamos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz. Si no hubiese nunca invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. Y si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad, decía. Emplea la palabra Dios, pero es evidente que se refiere a algo muy distinto, a los dioses, de los que hablaban los mitos. Para Heráclito, Dios o el divino es algo que abarca a todo el mundo. Dios se muestra precisamente en nuestra naturaleza.
llena de contradicciones y constante cambio. En lugar de la palabra Dios, emplea la palabra griega logos, que significa razón. Empedocles de Sicilia sería el que lograra salir de los enredos en los que se había metido la filosofía. Empedocles pensaba que la naturaleza tiene en total 4 elementos o raíces. Llamó a esas 4 raíces tierra, aire, fuego y agua. Todos los cambios de la naturaleza se deben a que estos 4 elementos se mezclan y se vuelven a separar, pues todo está compuesto de tierra, agua, aire y fuego, pero en distintas proporciones de mezcla. Cuando muere una flor o un animal, los 4 elementos vuelven a separarse. Este es un cambio que podemos observar con los ojos, pero la tierra y el aire, el fuego y el agua quedan completamente inalterados o intactos con todos esos cambios en los que participa. Es decir, que no es cierto que todo cambia. En realidad, no hay nada que cambie. Lo que ocurre es simplemente que los 4 elementos diferentes se mezclan y se separan para luego volverse a mezclar. No fue casualidad que Empedocles pensara que las raíces de la naturaleza tuvieran que ser precisamente tierra, aire, fuego y agua. Empedocles pensaba que tenía que haber 2 fuerzas que actuasen en la naturaleza. Las llamó amor y odio. Lo que une las cosas es el amor y lo que los separa es el odio. El filósofo distingue aquí entre elemento y fuerza. Anaxágoras, 500-428 a.C. Tampoco aceptó la idea que la tierra, aire, fuego, agua pudieran convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas hay algo de todo. Si la piel y el pelo no se han convertido en otra cosa, tienen que haber piel y pelo también en la leche que bebemos y en la comida que comemos, opinaba él. Anaxágoras imaginaba una especie de fuerza que pone orden y crea animales y humanos, flores y árboles. A esta fuerza la llamó espíritu o entendimiento, nous. Anaxágoras también es interesante por ser el primer filósofo de los de Atenas. En Atenas lo acusaron de ateo y al final tuvo que marcharse de la ciudad. Entre otras cosas, había dicho que el sol no era un dios, sino nada más ardiente, más grande que la península de Peloponeso. Anaxágoras se interesaba en general por la astronomía. Opinaba que todos los astros estaban hechos de la misma materia que la Tierra. La filosofía no es algo que se pueda aprender, sino que quizás uno pueda aprender a pensar filosóficamente.